No suelo quedar con gente de Tinder en sitios raros. De hecho, casi nunca quedo en sitios raros con nadie. Pero esa noche me pareció una de esas decisiones pequeñas que no significan nada en el momento y que solo después entiendes que no deberías haber tomado. Habíamos hablado durante un par de días. Nada especial. Conversaciones normales, de las que tienes con alguien cuando todavía no sabes si te cae bien o no. En un momento dado, ella me dijo que vivía cerca de una carretera secundaria y que le venía mejor quedar por allí, porque salía tarde de trabajar. Me pasó la ubicación y cuando la miré en el mapa, vi que era un descampado pequeño, una especie de entrada de tierra junto a la carretera. No me hizo mucha gracia, pero tampoco me pareció tan grave. Me dio a entender que sería solo un momento, que así nos veíamos rápido y luego ya decidiríamos qué hacer. Salí de casa con esa sensación incómoda de estar haciendo algo un poco tonto, pero sin darle demasiada importancia. Era de noche, no muy tarde, pero ya estaba todo oscuro. Conducir por esa carretera fue más largo de lo que pensaba. No había casi tráfico, y los pocos coches que pasaban lo hacían rápido, sin detenerse. Cuando llegué al punto que me había marcado, vi el descampado a la derecha. Un trozo de tierra irregular, algo de hierba seca y poco más. No había casas cerca, ni bares, ni luces, salvo una farola bastante lejos. Aparqué el coche y me bajé. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda. Miré alrededor esperando ver a alguien apoyado en otro coche o caminando hacia mí, pero no había nadie. Le escribí para decirle que ya estaba allí. Al poco me contestó: «Ya estoy aquí». Levanté la vista otra vez y recorrí el descampado con la mirada. No vi a nadie. Volví a mirar hacia la carretera. Nada. Le escribí que no la veía. Su respuesta me dejó un poco descolocado porque me aseguró que sí, que estaba allí y que me estaba viendo. Al principio pensé que estaba bromeando, pero luego me describió exactamente cómo iba vestido, dónde estaba de pie y hasta cómo tenía el móvil en la mano. Todo coincidía. Me giré despacio, miré detrás de mi coche, miré hacia los lados, incluso miré más lejos, por si estaba en algún punto del descampado que yo no alcanzaba a ver. No había nadie. Empecé a notar esa sensación rara, de cuando sabes que alguien te observa, pero no sabes desde dónde. Ella me volvió a escribir, me dijo que estaba delante de mía y por qué no le saludaba. Eso me puso aún más nervioso. Volví a repasar con la vista todo lo que tenía enfrente y seguía sin ver absolutamente a nadie. Mientras estaba ahí, con el móvil en la mano y mirando alrededor, vi luces acercándose por la carretera. Un coche redujo la velocidad, giró y entró en el descampado. Empezó a dar vueltas despacio alrededor de donde yo estaba, sin prisa, levantando un poco de polvo. No se acercaba del todo, pero tampoco se iba. Simplemente daba vueltas. Le escribí para decirle que había un coche allí. Ella me dijo que también lo estaba viendo. Eso no me tranquilizó en absoluto. El coche siguió moviéndose en círculos, pasando una y otra vez, siempre a la misma velocidad. Intenté verle la cara al conductor, pero las luces me molestaban y el interior estaba oscuro. Cada vez estaba más incómodo. Le expliqué que aquello ya no tenía gracia y que, si de verdad estaba allí, se acercara. Ella respondió como si todo fuera normal, como si de verdad me estuviera mirando, y me reprochó que ni siquiera la saludara. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío de verdad, porque no sonaba a una broma. Sonaba a alguien que estaba genuinamente molesto conmigo por no reaccionar como esperaba. El coche volvió a pasar, esta vez un poco más cerca. Yo estaba completamente solo en medio del descampado, sin ver a nadie más, con un coche dando vueltas y con una persona escribiéndome como si me tuviera delante. Decidí que no tenía ningún sentido seguir allí. Di un paso atrás hacia mi coche, mirando alrededor todo el tiempo. Nada cambió. Abrí la puerta, me subí y arranqué. Salí del descampado sin mirar atrás. El otro coche no me siguió. Simplemente se quedó allí.
Estuve conduciendo unos minutos intentando tranquilizarme. Miré el móvil y vi que ella había seguido escribiendo, insistiendo en que había sido bastante maleducado por irme así. No respondí. Cuando llegué a casa, abrí Tinder y vi que su perfil ya no existía. Tampoco quedaba rastro de la conversación. Solo había una notificación antigua guardada en el móvil. Era la única vez que había escrito algo, literalmente, y decía: sigo pensando que es de mala educación no saludar cuando te están mirando, y más cuando te regalo la mejor de mis sonrisas. Nunca me gustó ir a casa de alguien en la primera cita, pero aquella vez acepté sin pensarlo demasiado. Llevaba tiempo sin conocer a nadie, y cuando alguien por fin parecía interesado, es fácil empezar a justificar pequeñas cosas que normalmente te harían dudar. Ella me dijo que prefería algo tranquilo, que no le gustaban los bares y que en su piso estaríamos más cómodos. Me pareció una excusa normal, incluso razonable. Así que acepté. El barrio no tenía nada raro. Bloques de pisos normales, calles tranquilas, farolas funcionando a medias. Subí por las escaleras porque el ascensor estaba estropeado y, mientras subía, pensé que todo aquello era bastante cotidiano. Nada de ambientes extraños, nada que me hiciera sentir que estaba haciendo algo peligroso. Cuando abrió la puerta, fue amable, correcta, incluso un poco tímida. El piso estaba ordenado, demasiado ordenado quizá, con esa sensación de sitio que parece más un escenario que una casa vivida. Desde el principio noté cosas pequeñas que no encajaban del todo. No eran grandes señales de alarma, más bien detalles sueltos. Cerró la puerta con llave nada más entrar. Me pidió que dejara la chaqueta en un sitio concreto. Evitó pasar por un pasillo que llevaba a otras habitaciones. Todo eso se puede explicar de 1000 maneras. Y en ese momento, yo mismo me lo expliqué como simples manías. Hablamos un rato en el salón. La conversación fue normal, aunque poco a poco empezó a derivar hacia temas incómodos. Tenía una forma muy particular de hablar de los hombres, no con enfado directo, sino con una especie de desprecio frío, como si estuviera describiendo algo que considera un problema que hay que gestionar. Yo intentaba no darle demasiada importancia, pero la sensación de incomodidad iba creciendo poco a poco, como un ruido de fondo que no se va. En un momento me levanté para ir al baño y al pasar por el pasillo, noté que había varias puertas cerradas con llave. No fue algo que me dijera explícitamente, pero se adelantó a mí para indicarme cuál era el baño, como si no quisiera que me equivocara de puerta. Cuando volví al salón, vi sobre una mesa un cuaderno abierto. No lo cogí, solo lo miré de pasada. Había una lista de nombres y fechas. No entendí muy bien qué era, pero me quedó esa imagen en la cabeza. El ambiente empezó a cambiar sin que pasara nada concreto. No hubo un momento claro en el que pudiera decir: aquí todo se volvió raro. Fue más bien una suma de detalles, silencios demasiado largos, miradas que duraban más de lo normal, comentarios que parecían llevar doble sentido. Yo pensaba cada vez más en irme, pero al mismo tiempo me decía que igual estaba exagerando. En algún momento, mientras ella estaba en la cocina, escuché un ruido que no venía de esa parte de la casa. Al principio pensé que sería algún vecino o una tubería, pero luego volví a escucharlo. Esta vez me pareció más claro, como si alguien estuviera golpeando algo o moviéndose en una habitación cerrada. Me quedé quieto, escuchando, intentando convencerme de que no era nada. Cuando ella volvió, le pregunté por ese ruido de una forma casual. Me respondió con naturalidad, como si fuera algo sin importancia, y cambió de tema enseguida. Eso fue lo que más me inquietó. No tanto la respuesta, sino la forma en que evitó seguir hablando de ello. Aproveché un momento en el que fue al baño para asomarme de nuevo al pasillo. Me acerqué a una de las puertas cerradas y entonces lo oí con claridad. Era una voz. No entendí las palabras, pero sonaba
a alguien pidiendo ayuda. Sentí cómo se me tensaban los hombros y cómo el corazón empezaba a latirme más rápido. Di un paso atrás, sin saber muy bien qué hacer. Cuando ella volvió, ya no pude fingir que todo iba bien. Le dije que había escuchado algo. Su expresión cambió, no de golpe, sino poco a poco, como si se le cayera una máscara que llevaba puesta. Me dio a entender que había cosas que yo no entendía y que no tenía por qué entender. Fue en ese momento cuando recordé la lista de nombres del cuaderno y todo empezó a encajar de una forma que no me gustó nada. Intenté irme. Fui hacia la puerta principal y entonces me di cuenta de que estaba cerrada con llave. La probé varias veces, con más fuerza cada vez. Ella no se movió para abrir. No levantó la voz, no hizo ningún gesto brusco. Simplemente me explicó, con una calma que me puso la piel de gallina, que todos reaccionaban igual al principio, que todos pensaban que podían irse. Miré alrededor del piso con otros ojos. Ya no parecía un lugar normal. Parecía un sitio pensado para que nadie saliera fácilmente. Pensé en el hombre que había escuchado detrás de la puerta, en los nombres del cuaderno, en lo tranquila que estaba ella, mientras yo empezaba a entrar en pánico. Lo peor fue darme cuenta de que no había un momento heroico, ni una salida ingeniosa, ni una solución rápida. Solo había una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y otra que había llegado allí pensando que iba a una cita. Mientras ella hablaba, entendí que para ella aquello no era algo impulsivo ni un arrebato. Era casi una convicción, una forma de ver el mundo en la que los hombres éramos un problema que se podía ordenar, clasificar y controlar. Yo no era especial, no era diferente, solo era el siguiente. Me miró fijamente y me invitó a pasar al pasillo y a entrar en una habitación. No sé por qué, pero le dije que estaba de acuerdo. Mi voluntad estaba completamente desactivada. Entré en una habitación y ella me encerró. Empecé a marearme y no ver absolutamente nada. Solo a ella diciendo desde el otro de la puerta, uno más. Llevaba tiempo sin quedar con nadie cuando hablé con ella. No es algo que me guste admitir, pero cuando pasas muchos meses sin que nadie te escriba, sin que nadie parezca realmente interesado, empiezas a bajar un poco el listón de lo que consideras normal. Por eso no me pareció tan raro cuando me dijo que trabajaba en un polígono y que prefería quedar por allí, cerca de su trabajo, porque salía tarde y estaba cansada. No era el sitio que yo habría elegido para una cita, pero me dio a entender que sería algo rápido, algo sencillo, y que luego ya veríamos. El caso es que acepté sin pensarlo demasiado. Me pasó una ubicación y, cuando la miré, vi que era una de esas zonas industriales con naves grandes, aparcamientos casi vacíos y muy poca gente a esas horas. Me dije que no tenía por qué pasar nada raro. Al fin y al cabo, solo iba a conocer a alguien y tomar algo cerca de donde trabajaba. Llegué cuando ya estaba casi todo oscuro. El polígono tenía ese aspecto triste y silencioso que tienen esos sitios fuera del horario laboral. Farolas separadas, naves cerradas, mucho espacio vacío. Aparqué y me quedé un momento dentro del coche, mirando alrededor, pensando que aquello no se parecía en nada a una cita normal. Aún así, bajé y caminé hacia el punto que me había indicado. Ella estaba allí, o al menos eso parecía. No hubo un momento romántico ni nada parecido. Desde el principio la sensación fue extraña. Nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar, o al menos eso pensaba al principio. No se interesó mucho por cosas típicas de una primera cita. En lugar de eso, empezó a hacerme preguntas muy concretas sobre mi vida. ¿En qué trabajaba? Si vivía solo, si tenía deudas, si tenía familia cerca, si había pasado por momentos difíciles últimamente. Me pareció una forma rara de conversar, pero también pensé que quizás simplemente
Era una persona directa. Intenté reconducir la conversación hacia algo más normal, pero siempre volvía a ese tipo de preguntas. No lo hacía con mala educación ni con prisa. Era más bien como si estuviera siguiendo una lista mental. Yo respondía, a veces con medias verdades, a veces de forma más vaga, y ella asentía como si cada respuesta encajara en algún sitio que yo no veía. En un momento dado, me dijo que allí no estaríamos cómodos y que mejor entráramos un momento a la sala donde estaba su despacho. Me explicó que había máquinas de café y sillas y que podríamos estar más cómodos. El despacho por fuera parecía cerrado, pero ella abrió la puerta con una tarjeta. Dentro, sorprendentemente, hacía frío. Nos sentamos en una sala pequeña, bastante limpia, con una mesa y varias sillas. Allí la conversación se volvió todavía más rara. Ya no parecía en absoluto una cita. Me preguntó por mis horarios, por cuánto tiempo llevaba sin pareja, por si me consideraba una persona adaptable, por si me importaba cambiar de rutina si era necesario. Yo empezaba a sentirme incómodo, pero al mismo tiempo me decía que igual solo estaba exagerando. Había ido hasta allí, había quedado con alguien, y una parte de mí no quería aceptar que aquello no tenía nada de normal. En algún momento, me di cuenta de que ella casi no hablaba de sí misma. Todo giraba en torno a mí, a mis respuestas, a cómo reaccionaba a ciertas preguntas. La sensación de estar siendo observado o evaluado empezó a hacerse cada vez más fuerte, aunque no sabía exactamente por qué. Después de un rato me dijo que, en principio, encajaba bastante bien con lo que estaban buscando. Uso esa palabra, estaban, no yo. No me gusta lo que me has contado, sino están buscando. Le pregunté a qué se refería y me dio una explicación vaga, algo sobre una oportunidad, sobre un proceso, sobre una siguiente fase. No sonaba a trabajo normal, pero tampoco me dio detalles suficientes como para entenderlo del todo. Entonces hizo algo que me descolocó por completo. Sacó de una taquilla una bolsa con ropa y me dijo que sería mejor que me cambiara para la siguiente fase. No lo dijo como una orden, sino como si fuera lo más lógico del mundo. Yo me quedé mirándola sin saber muy bien qué decir. Le pregunté para qué era todo eso, y me respondió con una calma absoluta que ya estaba dentro del juego, que si había llegado hasta allí, era porque había pasado el primer filtro. Miré la bolsa y luego miré alrededor de la sala. Fue en ese momento cuando me fijé en que no estábamos tan solos como yo pensaba. No en esa sala concreta, pero sí en el edificio. Se oían ruidos lejanos, pasos, puertas que se abrían y se cerraban. No era el silencio total de antes. Era un movimiento contenido, organizado. Le dije que aquello no era lo que yo había entendido cuando quedamos. Ella me explicó sin levantar la voz que mucha gente llegaba igual, pensando que era otra cosa, y que casi todos dudaban al principio. Me dio a entender que no era una cita, que nunca lo había sido realmente, sino una forma de encontrar a personas que encajaran en un perfil muy concreto. Empecé a pensar en todo lo que le había contado de mi vida, en lo personal que habían sido algunas preguntas, en lo poco que yo sabía de ella. La sensación de haber cometido un error empezó a pesarme en el estómago. Le dije que quería irme. No me dijo que no pudiera, pero tampoco hizo ningún gesto para acompañarme a la salida. Simplemente me explicó que, si me iba, no habría vuelta atrás y que había cosas que era mejor no dejar a medias. Me dio una tarjeta y me señaló un pasillo. Me dijo que allí estaba la siguiente sala, donde me explicarían todo con más detalle. Mientras hablaba, yo miraba ese pasillo largo, con luces blancas y puertas cerradas a los lados, y tenía la sensación de estar frente a una decisión que no entendía del todo, pero que sabía que no era buena. No estaba pensando en huir corriendo ni en hacer nada espectacular. Lo que recuerdo
es una sensación muy clara de haber llegado a un sitio al que no debería haber llegado nunca y de no saber exactamente cómo había pasado. Todo había empezado como algo tan simple como una cita. Di unos pasos por el pasillo. No sé si por curiosidad, por miedo o por esa costumbre tan humana de seguir adelante, aunque algo no encaje si así te lo indican y tienes baja autoestima. Al fondo, vi una sala más grande. Dentro había más gente, sentada, esperando. Algunos miraban al suelo. Otros miraban al frente, con la misma expresión tensa que yo sentía en la cara. En ese momento entendí que ninguno de nosotros estaba allí por casualidad y que ninguno había venido buscando lo que realmente había encontrado. Uno de ellos me miró y me dijo entre risas: «Tú también venías a enamorarte, ¿no?»